conexión. Doble A presenta Preguntar y con alguien que responderá las preguntas que siempre te preguntaste, o al menos lo va a intentar. Quédate, que ya llega a preguntar. Bienvenidos a Preguntar y bienvenidos a este nuevo episodio, esta nueva emisión de este bello podcast que sale todos los domingos a las 6 de la tarde por YouTube y por Spotify. Ya que estamos, te invito a seguir a todas las redes sociales y dejar un like y suscribirte si tenés ganas. Bien, quiero saber, ¿ya escucharon los otros episodios? ¿Por qué nos quejamos y por qué dejamos todo por el último momento? Si no lo escucharon, pueden ir a hacerlo después de que terminen este, porfa. Y saben que el otro día estaba pensando, ¿dónde escuchan el podcast? Tipo, ¿lo escuchan a la cantidad que sale? Tipo a las 6, o lo escuchan ese mismo día pero más tarde, lo escuchan al día siguiente yendo al trabajo, lo escuchan mientras están haciendo home office, y que mientras están haciendo alguna tarea. Me da mucha intriga saber en dónde escuchan el podcast, así que si quieren contármelo en los comentarios, están abiertos a hacerlo. Pero bien, ¿saben que la pregunta del día, ellos ya quieren empezar? Pues sí, porque me entusiasma mucho esa pregunta, porque yo no pensé que iba a haber tanto detrás de esta pregunta. Me sorprendió. Entonces dije, había mucho para investigar alrededor de esta pregunta, así que quiero empezar ya mismo. Así que bien, pido redobles. ¿Por qué sacamos conclusiones? Esa es la pregunta del día. Y la verdad que yo pensé bastante alrededor de esta pregunta, primero, ¿por qué se me ocurrió esta pregunta? Porque siento que lo hacemos todo el tiempo. Todo el tiempo estamos sacando conclusiones de algo, de alguien, de una situación. Constantemente siento que están las conclusiones muy presentes. Y me interesaba saber si estas conclusiones son positivas o negativas, si está bueno estar sacando conclusiones todo el tiempo, o qué. ¿Por qué sacamos conclusiones? Fue como la pregunta que me disparó todo esto. Entonces dije, ok, vamos a investigar alrededor de eso. Pero primero, antes de investigar sobre por qué sacamos conclusiones, quiero tener bien en claro qué es una conclusión. Porque no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa, de que yo uso quizás una palabra que creo que significa lo que es, pero no está chequeado. O sea, yo alguna vez escuché que esa palabra significaba eso, o que servía para eso, o que alguien la usó para eso, y yo dije, ok, es por acá. Pero a veces no está muy chequeado, que digamos. Entonces dije, bueno, acá necesito chequear que es una conclusión. Entonces empecé a investigar alrededor de eso para que quede bien claro que es una conclusión. Me encontré con varias definiciones alrededor de eso, pero según el tecnicismo de qué es una conclusión, es un juicio o una opinión que se ve atravesado por una evaluación de información, y este razonamiento de la misma nos da el resultado de una decisión u opinión. ¿Sí? ¿Se entendió? Pasado a limpio, ¿qué significa? Que es, procesamos información y sacamos una conclusión alrededor de eso. Analizamos, dije conclusión, no, pues no. Es, analizamos una información y tenemos una opinión, una idea, una decisión sobre algo, alguien, demás. Eso es como en claro qué significa conclusión como tal, ¿sí? Pero bien, ahora, ¿por qué sacamos conclusiones? Una vez que ya tenemos claro qué son conclusiones, ¿por qué sacamos conclusiones? Bien, según la ciencia, atento, porque esto es fuente fehaciente. Según la ciencia, nuestro cerebro está diseñado para sacar conclusiones. O sea que lo haces automáticamente. Ni siquiera te tenés que esforzar para sacar las conclusiones. Tu cerebro lo hace. Está diseñado para analizar información, procesarla y hacer un razonamiento alrededor de ella. ¿Lo hacemos en todos los casos? Pues no, se activa cuando se activa la conclusión. Pero siempre tu cerebro está diseñado para eso, está predispuesto para que llegues a eso, a procesar y a generar una conclusión sobre algo, alguien, una decisión, una opinión, demás. ¿Sí? Entonces, otra pregunta que me surgió también es, ¿cómo sacamos esas conclusiones? Porque ya que nos dijeron que procesamos información, ¿cómo procesamos esa información? O sea, ¿de dónde sale ese razonamiento? Eso me surgió otra de las preguntas. Entonces
Pues investigué, por supuesto, porque acá nada es inventado, ¿eh? Excepto el momento Ari opina, todo lo demás está chequeado. Chequeado. Tómenlo como quieran. Entonces, ¿cómo sacamos conclusiones? Hay diferentes maneras, pero yo seleccioné tres que me pareció como las más claras. Es reconocer patrones, una de ellas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros notamos una seguidilla de cosas que suceden, muy similares o iguales, y eso nos da el pie a decir que próximamente volvería a pasar eso. Eso es una conclusión. Por ejemplo, si yo pusiera la pantalla en rojo ahora mismo y después verde, después azul, y en otro rato vuelvo a hacer lo mismo, ustedes van a saber que la próxima vez que la pantalla se ponga roja, después va el verde y después va el azul. Eso sería reconocer un patrón. Ustedes ya vieron que cada vez que yo cambio de color la pantalla, cambia en ese orden de color, ¿no? Como así, un ejemplo sencillo, pero así puede pasar con cualquier cosa. Reconocemos patrones, ¿sí? Otra de las cosas que también hacemos es armar conexiones alrededor de eso. Porque ¿quién no hizo nunca como esto? Descubrí acá y armé ahí y encontré que esto es siempre. Entonces, esas conexiones que hacemos del típico tablero de los espías, esos. Esas conexiones son las que hacemos siempre. Por ejemplo, ¿qué podría ser una conexión? Cuando nosotros empezamos a notar que si yo tomo el colectivo a tal hora, llego al tren que viene y llego temprano al trabajo. Esas son conexiones que yo voy armando alrededor de si tomo a esta hora, después agarro el tren a esta hora y llego temprano al trabajo. Esas serían unas conexiones también de una forma más sencilla, ¿no? Pero como para ejemplificarlo claro. Después tenemos otra pregunta que me llama mucho la atención, es ¿en qué están las conclusiones? Porque bueno, acá yo nombré justo el ejemplo de la diaria, ¿no? Y yo siento que están muy presentes las conclusiones. Bueno, así es como me surgió esta idea también, ¿no? De pensar que las conclusiones todo el tiempo las estamos sacando y todo el tiempo estamos pensando en conclusiones, razonando conclusiones. Entonces, desde ese lado empecé a pensar, che, ¿en qué están concretamente las conclusiones? Y encontré dos. Ah, pará, en el otro me faltó uno, ¿no? Porque dije que eran tres. El tercero del otro es sacar la conclusión como tal. Perdón, volvamos. Olvídense lo que dije antes. Volvemos a cómo sacamos las conclusiones. Reconocemos patrones, hacemos conexiones y eso nos lleva a sacar conclusiones. Las conclusiones como tales es el resultado de ese proceso, ¿sí? Porque vos no podés sacar una conclusión de la nada misma. De hoy me levanté y pienso que el cielo va a estar rojo. No, algo te tiene que llevar a pensar eso. Solo no puedes. Bien, ahora sí vamos a la otra pregunta que estaba desarrollando antes, que es ¿en qué están las conclusiones? Las conclusiones están en la vida diaria constantemente y cotidianamente. Entonces yo pensé, ¿cuáles podrían ser una de ellas? Por ejemplo, cuando te estás por vestir para salir de tu casa. Vos analizás el clima y pensás a dónde vas a ir, digamos como el dress code el código de vestimenta del lugar, ponele. Entonces tenés en cuenta esos dos parámetros para poder armar tu outfit, tu look, tu vestimenta del día. ¿Sí? Entonces, en base a eso, lo vas haciendo. En tu decisión diaria estás teniendo en cuenta un análisis, sacando conclusiones de que el clima va a ser tal y que de tal manera va a ser el día, entonces saco conclusiones para poder hacer el look del día. Después también está en la interacción. Cuando interactuamos con alguien, también estamos sacando conclusiones todo el tiempo. Yo sé que ustedes lo hacen, todos lo hacemos, no pasa nada. ¿Por qué? Porque ponele, cuando vos le querés contar un secreto a alguien, estás eligiendo a esa persona por algo. Algo te llevó a decir que esa persona te va a guardar el secreto. Ese algo son conclusiones. Las conclusiones te llevaron a deducir que esa persona a la cual vos le vas a contar el secreto lo va a guardar. ¿Sí? Es por su comportamiento, porque analizaste cómo se vincula alrededor de los secretos. Entonces, de ahí vos notaste que esa persona es confiable para contarle ese secreto. El análisis, que en este caso fue con secreto, lo haces con todas las personas, todo el tiempo.
Porque yo no creo que le ande contando todo a todo el mundo, ¿eh? Permíteme dudar. Pero también eh, hay un lado negativo alrededor de la conclusión. Eso me interesa mucho sobre si hay un lado negativo o no, porque hasta ahora estamos hablando como de la conclusión como algo natural, ¿no? Como un proceso del cerebro, como que estamos diseñados para esto, pero ¿hay algo que no funcione en la conclusión? Entonces empecé a pensar y me di cuenta que sí, que hay, y empecé a investigar alrededor de eso, y hay varias de las opciones por las cuales tienen un lado negativo, pero unas que me llamaron la atención fue, por ejemplo, la malinterpretación. Vos podés interpretar todas esas patrones, todas esas conexiones mal. Podés entender otra cosa, que no es. Entonces, puede pasar. De esto también viene el sesgo de confirmación, ¿no? Donde vos estás buscando que todas se alineen a favor tuyo, digamos. Que todo lo que vos pensás, digas, esto me lleva a que lo que yo pienso es verdad. ¿Sí? Ese sesgo de confirmación viene a decirte que lo que vos estás pensando es correcto y que todo lo que vos pienses va a ser solo para beneficiar tu idea. Entonces, esa malinterpretación que se genera viene un poco por ese lado. Después tenemos la generalización excesiva. Ese también es un lado negativo porque tendemos a pensar de que podemos sacar conclusiones de todo y que nuestras conclusiones son absolutas. Y pues no, a veces no sucede, a veces le pifiamos. Entonces, en esas conclusiones definitivas tenemos también, hay un poco de malinterpretación también y hay un poco de juzgar también desde otro lado, de como generalizando, meto todo en la misma bolsa y llego a una idea que quizás no era la correcta. Después tenemos que también viene con un poco esto de generalizar, ¿no? No tener en cuenta otras alternativas, porque cuando empezamos a pensar en la idea simple de sacar una conclusión, decimos un día gris es un día que llueve. Y quizás puede ser un día que ya haya llovido y que va a salir el arco iris. No sé. Como cuando hacemos un análisis de conclusión, tenemos que tener como muchas aristas disponibles para poder analizar todas. Y recién ahí pensar en una conclusión más concreta y quizás más acertada, entre comillas, acertada. Entonces, desde ese lado empezamos a pensar un poco más sobre las conclusiones alrededor, que bueno, es un arma de doble filo, puede tener su lado bueno y su lado malo, como todo. Bien, después de haber hablado mucho de la conclusión, llega el momento que a mí más me gusta de la sección, que es el momento Ari opina, donde dejo los tecnicismos y digo lo que pienso. Que en este caso tengo una idea sobre la conclusión, que es que yo lo hago todo el tiempo, yo saco conclusiones todo el tiempo, como creo que lo hace todo el mundo, pero que también hay que tener cuidado un poco con sacar conclusiones todo el tiempo y no creer que nuestras conclusiones son las absolutas, ¿no? Un poco lo que veníamos hablando recién al final. Es como, bueno, es una idea que tengo, pero que esta idea no condicione, ¿no? Porque a veces cuando tenemos una conclusión o sacamos algún prejuzgar, digamos, nos genera una idea alrededor de algo y que quizás no es tan así. Entonces hay que tener cuidado con las conclusiones. No hay que apurarse, tampoco hay que sobrepensar, porque siento que a veces sacamos conclusiones demasiado. Sobrepensamos todo demasiado y no nos hace bien tampoco, porque al final no termina siendo así o termina siendo de otra manera. Hay que como que calmarse alrededor de la conclusión, ¿sí? Relajémonos, dejemos que el cerebro procese la información y la razone cuando él quiera, no lo forcemos. Eso es lo que a mí me quedó de todo esto. Así que, bien, eso ha sido todo. Fue mucho, ¿no? Fue como mucha data. No, 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 no. Bueno, sí. Así que espero que les haya gustado un montón y que les haya quedado claro que era una conclusión. Espero que a ustedes les guste también. Y ya que están, me dejan un like, ¿no? Si les gustó, me dejan un like y se suscriben. Y siguen en todas las redes sociales, que eso ayuda un montón. Y nos volveremos a encontrar en un nuevo episodio para responder más preguntas. Chao. Conexión AA presenta preguntar y con alguien que
que responder a las preguntas que siempre te preguntaste, o al menos lo va a intentar. Quédate, que ya llega